En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. Buenas, bienvenidos al episodio número 15 de Jugando a Saber. Para el día de hoy vamos a hablar sobre el apego y para ello elegí a Marta Camacho, que es psicóloga y hemos estado trabajando juntas desde hace varios años. Y bueno, en terapia ella trató este tema de una manera que me quedó como bastante clara y por eso la elegí a ella para este episodio. Entonces le cedo la palabra para que se presente. Bueno, buenas. Mi nombre es Marta Camacho, soy psicóloga, también soy promotora de la salud y bueno, sí, como Diana lo menciona, pues hemos venido trabajando ya hace tiempito en un proceso terapéutico y me dedico a trabajar mucho con compañías transnacionales, dándole servicio profesional en psicoterapia a población adulta joven, población adulta mayor y me dedico mucho a promocionar salud, a visibilizar todas las problemáticas que hay en salud mental y a crear herramientas para que puedan tener mayor bienestar o adaptabilidad a sus situaciones o escenario que tiene cada uno. Y bueno, un tema que me gusta muchísimo y que es el que menciona Diana es el apego. Usualmente es un tema que se trabaja mucho en psicoterapia y desde diferentes áreas, pues ayuda muchísimo a agilizar o a conocer más sobre cada uno de nosotros, de cómo somos. Y bueno, aquí espero pueda ser un espacio de mucha psicoeducación, que es un área que me gusta mucho, la parte psicoeducativa que creo que es súper valiosa, siempre hay tiempo y espacio para reeducarnos en temas de salud. Muchas gracias. Y para empezar, ¿cómo definirías vos el apego? Bueno, el apego en sí, digamos, desde la forma en la que lo vamos a trabajar en este espacio, em, el apego es una forma, así en palabras sencillas, en la que nosotros aprendimos a vincularnos afectivamente. Es la manera en la que entendimos cómo queremos, cómo nos vinculamos con los demás y se instaura desde los primeros años de vida de cada persona y de ahí la importancia del cómo es nuestra crianza, ¿verdad? Y qué figuras estuvieron. Y esa es como una definición sencilla para que todos comprendan que podría trabajarse para que se comprenda en este podcast. Ujú. Sí, cuando nosotros trabajamos en terapia, creo que yo te mencioné que el concepto con el que suele confundirse es que las personas creen ser o apegadas o no apegadas y listo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el concepto que la mayoría suele confundir o relacionar al apego? Sí, es que el problema es que, digamos, muchos autores y dentro del área de psicología y manejan la palabra de apego como cuando te apegas a alguien, como dependencia emocional, ¿verdad? O que necesito demasiado de esto. Pero hay un área de psicología que el término apego va ligado a este término que mencioné anteriormente, que tiene que ver con vínculo, que tiene que ver con la forma en que nosotros aprendimos a vincularnos con alguien. Es una conexión entre el cuidador que se dio en los primeros años de vida y hay diferentes teorías que lo mencionan. Yo creo que esa es como la confusión, ¿verdad? Porque hay muchos libros de dependencia emocional que hablan sobre el apego. Inclusive Walter Rizzo tiene un libro que se llama Desapegarse sin anestesia, que habla mucho del concepto apego, pero es un apego totalmente distinto al del que hoy vamos a trabajar, por ejemplo. La autora Marian Rojas Estapé, que tiene un libro de Encuentra tu persona vitamina, menciona el concepto de apego
muy fácil, ¿verdad? En donde ella dice es la conexión de los padres y los cuidadores con los bebés en los primeros años de vida. Así define ella el apego, por ejemplo, ¿verdad? Que es una forma sencilla de entenderlo. Y esa es como la variante. Yo creo que cada persona tiene como que entender. Tiene que ver mucho con vocabulario, ¿verdad? Porque si yo digo es que es apegado, sí, existe esa palabra, ¿verdad? Sí, yo estoy muy apegada a mi pareja o estoy muy apegada a mi mamá, pero es un término distinto. En el caso de que vamos a abordar acá es la forma en la que nosotros aprendimos a conectar con nuestros padres y cuidadores y de ahí eso tiene una variante cuando ya somos adultos y del cómo nos conectamos ya adultos con la gente, ¿verdad? Hay diferentes tipos de apego. Eso es lo que creo que pasa en esos dos, en ese término, digamos, definición como tal. Bueno, ya Ujú. que mencionaste los tipos de apego, ¿cuáles son esos tipos que existen? Bueno, en acorde a la teoría hay tres tipos de apego. Apego usualmente muchos lo mencionan de esta forma: apego ansioso ambivalente, apego ansioso evitativo, apego ansioso desorganizado. Tiene que ver con las diferentes formas en las que el niño se vinculó, ¿verdad? Y ya adulto también muestra ciertas características. Por ejemplo, le agregan la palabra ansioso porque usualmente se mantiene como un tipo de estrés o ansiedad a la hora de conectar con el vínculo, ¿verdad? Por ejemplo, en el ambivalente, la palabra lo dice, es muy ambivalente. Entonces no se sabe qué tanto está vinculado o no. El ambivalente usualmente cuando de niño encuentra en el afecto esa ambivalencia, ¿verdad? Como, y no sé si esto es un apego seguro, porque bueno, está el apego seguro, empecemos desde ahí, ¿verdad? Está el apego seguro, que es que claramente el niño sabe que es bien cuidado, que si mamá se va a regresar, que si se acerca mamá va a haber afecto, que si, en este caso, digamos, cualquier figura de cuidado, y evita esa ansiedad de saber si viene o no. Y vos lo ves, digamos, en casos como cuando los niños van a guardería o van al kinder, ¿verdad? Que la importancia y la insistencia de las maestras de no los hagan esperar, de vengan a recogerlos a la hora. ¿Por qué? Porque eso genera cierta ansiedad en los niños, igual en las guarderías. Es muy importante en ese marco de crecimiento, marcarle al menor de edad que está bien cuidado, que la persona va a regresar, que la persona que lo cuida va a cubrir sus necesidades. Y bueno, eso llamamos un apego seguro. Si no se da eso, un apego seguro usualmente detona, por decirlo así, un apego ansioso, que está el ambivalente, que es el que estaba explicando anteriormente, que es como esa ambivalencia. No estoy seguro si esa persona, si va a venir o no va a venir, entonces genera cierta ansiedad. El evitativo, que es que el menor muestra como cierta evitación cuando llega la mamá o cierta indiferencia, por decirlo así. En edad adulta se puede mostrar como una persona que se le dificulta mostrar afecto o vincularse. Y el desorganizado, que tiene que ver con la palabra, lo dice, es muy desorganizado a nivel afectivo, en una cuestión más de ansiedad. Esos son los tipos no hay como, digamos, una marca que yo te diga como es caso por caso cuando uno aborda a un paciente, ¿verdad? Como, ay, sí, sos ambivalente completamente, ¿verdad? Porque a veces eso nos permite como definir más o menos cómo se marcó su afecto, cómo se marcó la forma en la que conecta. Pero no hay que tomárselo muy a la palabra, ¿verdad? Es una información que nos permite como entender el cómo nosotros queremos o el cómo nosotros nos sentimos a la hora de conectar, pero usualmente puede variar en general, ¿verdad? O sea, em, puede ser que yo te defina a vos como ambivalente, por ejemplo. Mira, si me parece, la idea es como escarbar dentro de la historia del paciente, por qué es que considero yo en mi hipótesis que que desarrolló un apego ansioso ambivalente, porque en adultez usualmente ya uno como que comprendiendo el apego con el que se desarrolló este paciente, uno dice, bueno, los ansiosos ambivalentes usualmente tienden a entrar en dependencia emocional, me refiero a que en la conducta de cuando se van a vincular con alguien,
tienden usualmente a ser dependientes emocionalmente o a ser muy autoexigentes y de alguna manera ya uno les ayuda a gestionar mejor sus emociones. El evitativo usualmente tiende a ser muy frío, tiende a ser evitativo, la palabra lo dice, ¿verdad? Em, y se le dificulta crear relaciones. Entonces uno pues conociendo esa información pues es más fácil psicoeducarlo. El igual el desorganizado tiende a uno como a ayudarlos a guiar en una gestión emocional de repente. Por ejemplo, digamos el evitativo tiene una incapacidad de expresar sentimientos y emociones, incapacidad para ponerse en el lugar de otros, dificultad a la hora de mantener relaciones de confianza, transmite una sensación de independencia, como yo todo lo puedo, no necesito a nadie, evitan situaciones afectivas, ese tipo de características que suele estar presente. Igual en el desorganizado tiene usualmente una autoestima desorganizada, ¿verdad? Probablemente hay cierta desorganización a nivel de componentes como de comprensión, atención, em, tienden a tener impulsividad o agresividad o falta de control de impulsos, problemas a la hora de gestionar las emociones, búsqueda de llamadas de atención, a veces comportamientos un poco antisociales. Y el ambivalente, para que lo entiendan mejor, es como esta parte más dependiente y autoexigente, que igualmente se ven afectados un montón de situaciones eh, que pueden de alguna manera generar sí, ese disconfort a la hora de conectarse con alguien. Ujú. ¿Y puede una persona presentar como un tipo de apego diferente, como en diferentes aspectos de su vida? Como decir, por ejemplo, en las relaciones sentimentales, soy este tipo, pero con mi familia soy este otro tipo. ¿O puede el tipo de apego que tiene la persona evolucionar o siempre hay uno como más marcado que otro? Usualmente siempre hay una predominancia, ¿verdad? Con respecto a, porque tiene que ver como en el cómo conecto. Entonces, por eso hay esta división de apegos, ¿verdad? Son diferentes. Obviamente, ¿en qué tienen en común denominador? Problemas con estima, autoconcepto, autoeficacia, seguridad en sí mismos, gestión emocional. Siempre va a haber ese común denominador en los tres, pero usualmente las características sí se marcan, ¿verdad? Por ejemplo, el dependiente emocional es diferente al evitativo y al desorganizado también. Puede ser, digamos, usualmente el apego lo hablamos con figuras significativas. Puede ser que, digamos, con todo el rol que es significativo para mí, hablemos, por ejemplo, un rol mamá, un rol pareja, un rol hijo, yo suelo ser evitativa, ¿verdad? Tiendo a ser evitativa y es algo que repito. A veces el paciente, conforme va trabajando, logra gestionar mejor sus emociones con su pareja, tal vez, pero con mamá siempre se mantiene evitativo por una cuestión tal vez de aprendizaje, de lo que instauró. em, ese tipo de cosas, digamos, no hay como estudios que revelen en sí, como, ay, sí, este es desorganizado con su mamá, este tiene un apego ansioso ambivalente con su pareja y tiene un apego ansioso desorganizado con su hijo. No hay algo que nos indique que se da de esa forma, sino que básicamente el análisis del apego en terapia nos permite conocer en general, junto con otros instrumentos y otras teorías, el cómo la persona se conecta afectivamente con los demás, cómo gestiona sus emociones y de ahí, digamos, a qué lo llevan en malestar. Por ejemplo, alguien dependiente, con apego ansioso ambivalente que en adultez desarrolle dependencia emocional, y usualmente le ayudamos a que pueda gestionar mejor sus miedos irracionales, sus distorsiones cognitivas relacionadas a la necesidad de aprobación, necesidad de estar acompañada o acompañado, esa necesidad de aprobación, ese tipo de cosas. Son como referentes que nos permiten trabajar la afectividad, pero no queda ahí, ¿verdad? Hay como más áreas que uno aborda con respecto al apego. Ujú. Ujú. ¿Y hay algún tipo de apego que sea mejor que otro desde el punto de vista terapéutico, que sea mejor o más fácil de trabajar para el paciente o que lleve como más tiempo de trabajo?
por parte del paciente? Pues depende mucho de caso por caso. En realidad no podría uno como dar una respuesta clara a eso porque digamos el apego en sí es solo una pequeñita parte de todo lo que uno trabaja con un paciente. Eh, es el área como afectiva, de conexión, pero todos tienen su diversidad. Hay personas o pacientes, digamos, que tienden a tener mucha autoexigencia que está relacionado al apego ansioso ambivalente, pero también muestran problemas con habilidades sociales o tal vez tienden a caer en episodios depresivos persistentes. Entonces ahí ya estamos hablando de varios factores que o tienden una personalidad limítrofe o una personalidad dependiente. Entonces también hay varios factores o varios... em, Sí, indicios que nos dicen este paciente no solo hay que trabajarle el apego, hay que trabajarle un montón de habilidades más. Puede ser que un evitativo tienda también a desarrollar un trastorno, em, eh, no sé, de ansiedad o depresión, o que tenga mucho estrés crónico, que se aísle, cuestiones, ¿verdad? Que pueden generarle malestar. Al fin y al cabo, lo que medimos es el malestar de la persona, qué tanto esto afecta sus relaciones, porque el ser es integral. La parte afectiva es una pequeña área del paciente y de cualquier persona. Están otras áreas, la parte física, la parte social, la parte familiar, profesional, autorrealización, entretenimiento, espiritual, etc., etc., que nos permiten conocer un poco como las áreas del paciente, de cómo gestiona. El apego es una pequeñita parte que nos permite comprender esa área afectiva del paciente, del vínculo, del área social, que si logramos darle clip y él logra hacer insight, que llamamos conciencia de enfermedad, de que sí, mira, yo sí soy muy evitativo, vieras que sí, entonces podemos hacer las cosas diferente. Como siempre digo a mis pacientes, uno, identifico, dos, empiezo a hacer cambios y a hacer las cosas diferente y entonces empezamos a reeducarnos para poder hacer una gestión de forma diferente que va a ser a puro ensayo y error. Pero sí, no hay como como que podamos decir que uno es mejor que otro, digamos, no es caso por caso. Ok. Y bueno, a nivel de terapia, ¿qué ventajas tiene identificar y saber la definición del tipo de apego que tenga el paciente? Le permite identificar cómo se vincula afectivamente o cómo gestiona sus emociones a la hora de conectar con alguien, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, del evitativo. Si yo suelo ser distante, frío, poco afectivo, que te gusta más estar solo, bueno, cuestiones, entonces es importante que ellos identifiquen que es una forma en la que aprendió a conectarse. A veces uno en terapia los escucha diciendo, sí, mira, yo siempre he sido así, bueno, mi mamá es así, mi papá también, o mi hermano es así, es que en la casa, ¿verdad? Entonces se identifica como que posiblemente fue la forma en la que se aprendió, en la que también ¿qué te digo? El evitativo, que por ejemplo mamá nunca llegaba por él, lo dejaban con una tía, él siempre se mantuvo ahí solito, ya después cuando llegaban él se mantuvo siempre como molesto, como irritado, entonces ni volvía a ver a la mamá, entonces uno comprende un poco, más uno como terapeuta, pero también ellos uno les explica cómo es, entonces de esta manera no es que vos estés mal, ¿verdad? Es que se gestionó de esa forma la parte de vincularse, pero ahora adulto que ya identificas esta forma de, puedes hacerlo distinto. A veces inclusive yo los insto a explicarle a sus parejas o a las personas con las que estén vinculándose, mira, es que yo suelo ser así, yo suelo aislarme, me cuesta mucho como entrar en esa parte afectiva de abrazos y cuestiones, yo no sé si a vos te molesta, ¿verdad? Esa parte de negociación cuando se vincula con alguien y explicarlo ayuda muchísimo a que el otro comprenda también que no lo hace adrede, ¿verdad? El Ujú, problema sería, por ejemplo, que un evitativo se encuentre con alguien que es dependiente, ¿verdad? Que el dependiente va a estar constantemente monitoreando cuánto lo quieren. ujú. Entonces siempre va a entrar en caos porque el evitativo va a querer también aislarse y va a entrar en esa conducta de no conectar con el otro, de indiferencia, por decirlo así. Entonces, de ahí es una relación sumamente caótica, ¿verdad? Digamos,
de que los dos se ven enfrentados a situaciones afectivas que no saben cómo manejar. No es que sean malas personas, no es que algo tengan mal, es que hay que enseñarles nuevamente a cómo conectar afectivamente y negociar esas emociones de cómo vincularse en general. Eso es básicamente como lo que se ayuda mucho en terapia, digamos, a que ellos comprendan esa pequeña área de su vida que se instauró y que se puede reeducar. Por dicha, el cerebro tiene esa habilidad tan increíble de poder incorporar nueva información, reeducarse, reestructurarse cognitivamente, etc. Ok. Bueno, vos mencionaste que el tipo de apego se desarrolla como en los primeros años. ¿Es algo que puede evolucionar con el tiempo o puede como evolucionar en ciertas etapas de la vida por distintos hechos? Digamos, alguien que tal vez cambie de cuidador a una temprana edad por X o Y razón, ¿eso puede afectar o puede evolucionar o siempre es como las primeras experiencias las que marcan eso? Sí, digamos que por eso es importante, digamos, el identificar desde temprana edad comportamientos en los menores de edad que puedan, digamos, mostrarnos que hay cierta ansiedad, que hay ciertas situaciones que les generan estrés, miedo, porque muchas veces se invisibiliza o se normaliza que un niño sienta miedo, o que esté berrinchoso, o que sea ansioso. No, ¿verdad? Hay que aprender como adultos a identificar que un menor tal vez la está pasando mal con el cuidador, tal vez siente cierto miedo y a veces hay comentarios, por ejemplo, muy dañinos como, ay, él no entiende, es un bebé. No, claro que entiende. Por supuesto que instaura en cierta forma emociones y vínculos por medio de los sentidos. Entonces, sí es importante si se identifica desde temprana edad poder hacer un cambio. Para eso existe la terapia infantil, ¿verdad? De temprana edad, desde los 4 años que se empieza a trabajar con los niños, más que todo. Se puede identificar y enseñarle a los padres, reeducarlos en ese tema, a tener pautas de cuidado, de vínculo afectivo, de crianza, que ahora hay muchísima información allá afuera, inclusive en redes o en páginas de TikToks o cuestiones que nos informan de cómo podemos tener una mejor crianza con respecto a los niños en esa etapa. Sí se marca y la teoría lo dice que se instaura en los primeros años de vida porque es cuando el niño se maneja muchísimo bajo los sentidos y entonces aprende a, a conocer su mundo en base a lo que ve, a lo que escucha, al tacto, y ahí se empieza a instaurar cómo nosotros nos conectamos con los demás, inclusive lo que vemos, cómo mamá y papá se conectan, cómo mis hermanos se conectan, cómo la que me cuida se conecta conmigo, se conecta con los demás, cómo la profesora se conecta con los demás. Se sabe que hay que se instaura desde muy temprana edad también se va reafirmando conforme vamos evolucionando, digamos, en la escuela, en habilidades sociales, en conectar con otros niños, en cómo me vinculo, en cómo gestiono la amistad, el compañerismo, el vínculo con otros adultos, igual en adolescencia, ni qué decir también, ¿verdad? Toda esa nueva experiencia ya más independiente de cómo gestionar mis emociones. Pero y ya es como más complejo porque ya hay como un marcaje de cómo se instauró el cimiento emocional que llamamos nosotros y que Marian Estapé lo menciona también. Básicamente, aprendemos en base a lo que tuvimos en nuestra crianza de niños, hablemos desde que somos bebés hasta los 6 años, por ejemplo, de cómo es el afecto. Es muy claro para el cerebro el cómo instauramos y el cómo aprendemos a vincularnos con otros. Por ejemplo, si siempre tuvimos gritos en nuestra infancia o tuvimos situaciones de estrés, el cerebro se acostumbra que el afecto está, o no es que se acostumbra, vincula que el estrés o el caos es una forma de conectar con nosotros, ¿verdad? Que hay ese tipo de base o cimiento. Entonces, si genera una ansiedad y si yo no gestiono eso o no le ayudo a ese niño a gestionar eso y a enseñarle que no, hay otra forma de sentirse
bien, de conectar con otros, no bajo la agresividad, no bajo la impulsividad, no bajo los celos, no bajo la posesión, no bajo el miedo, sino un apego seguro. Lo que quiero responder es que sí, se puede en las primeras etapas de la vida gestionar un apego seguro con ayuda de psicoterapeutas, con el menor, con los papás y reeducar esa parte. Ya en la adultez, lo que se gestiona es básicamente identificar y enseñarle a ese adulto el cómo gestionar sus emociones ya con esas, entre comillas, secuelas de lo que yo aprendí afectivamente y el cómo puedo nuevamente conectar con otros desde una manera más estable, de mayor bienestar, em, con mayor gestión emocional y que pueda reeducarse en ese tema, ¿verdad? Y que se hace bajo ensayo y error, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y bueno, vos mencionaste una combinación como que puede ser tal vez un poco difícil entre el evitativo Dependiente. ajá, y el dependiente. Bueno, el ambivalente. Ujú. Hay algunos tipos de apego como que sean como de cierta forma más compatible entre sí, digamos como que las personas con cierto tipo de apego suelen buscar gente con ese mismo estilo de apego o cómo funciona, cómo se ve eso como en el diario vivir. No necesariamente porque tiene que ver mucho con la historia de cada uno, ¿verdad? El apego, como dije anteriormente, es una pequeña parte de lo que es toda esa persona. Pues bueno, usualmente en ciertas teorías el apego ansioso ambivalente tiende a desarrollar autoexigencia y tiende a desarrollar dependencia emocional, no todos caso por caso, pero suele buscar parejas que tengan cierta dominancia, ¿verdad? O que también tengan cierta dependencia. No hay una regla, no hay un marcaje que me diga, ah, sí, si es este, entonces busca usualmente parejas como este. Mm, ¿Verdad? Al igual que el evitativo y el desorganizado. Es muy variado en realidad porque en sí cada quien tiene todo un marcaje de un montón de factores, personalidad, la forma en la que aprendió a querer, el cómo gestiona sus emociones, el cómo tiene autocontrol, su nivel de estima, su capacidad de gestionar pensamientos, sus distorsiones cognitivas, su forma de aprender, su forma de socializar, sus habilidades, etc, etc. Entonces es muy, no hay como algo que me permita a mí decir, sí, esto es así, así, ujú. ¿verdad? Ujú. Y bueno, desde el punto de vista de los pacientes, la mayoría de gente que escucha el podcast está entre los 25 y 34 años. ¿Cómo sabrían ellos si este tema es algo que deben trabajar en terapia? Yo creo que es un tema que es parte de nuestra historia. Yo creo que como terapeuta que una parte importantísima en psicoterapia, pues no es solo es ir y resolver o gestionar el malestar que se esté viviendo en ese momento, sino conocernos. Se sabe dentro de la psicoterapia que el autoconocimiento, que es una habilidad de la inteligencia emocional, nos permite mucho gestionar, ¿verdad? Está el autodescubrimiento, está la autoconciencia y está la autogestión. Entonces, esos tres pilares nos permiten a nosotros entender. Como diría Marian Rojas Estapé, que es una autora que me gusta muchísimo, comprender es ordenar, comprender es sanar, ¿verdad? Porque cuando yo comprendo algo, en general, en un esquema cognitivo, me es más fácil gestionar. Si yo entiendo que estoy siendo evitativo porque tengo miedo de querer, puedo gestionar mis emociones y entonces buscar algún recurso, sea psicoterapéutico, una lectura, un podcast, algo que me ayude a entender qué me pasa, ¿verdad? Y por qué yo tiendo a ser así. Esa es la importancia de llevar un proceso psicoterapéutico que nos reeduca, que nos permite conocernos, nos permite conocer las tendencias que tenemos, cómo somos con el miedo, cómo somos cuando estamos ansiosos, cómo somos cuando estamos enojados, cómo somos cuando nos sentimos inseguros, cómo somos cuando estamos enamorados, cómo somos cuando trabajamos, cómo somos cuando tenemos envidia, ¿verdad? Porque siempre estamos llenos y abordados de mil emociones y personas que nos detonan emociones. Entonces la idea es conocernos. Y lo vuelvo a repetir, conocer es comprender. No es que no vayas a hacer todo perfecto, es que logras gestionar mejor. Una persona que lleva un proceso terapéutico y conoce su forma
de cómo conecta con nosotros, de cómo es él afectivamente, por qué tiende a vincularse con personas de tal perfil, le es más fácil gestionar, porque empieza también a ver como red flags en ese sentido, como de, mira, yo siempre busco personas que tengo que ayudar, que tengo que pagarle las deudas, que les presto plata, que aquí, que allá. Entonces, cuando yo identifico que tengo ese patrón, me doy cuenta que algo no es sano, no es saludable, que siempre esté tendiendo a hacer eso. Y cuando uno les muestra cuáles son conexiones más saludables, más estables, entonces aprenden a hacer las cosas distintas o a ponerse límites. Tal vez ya no les prestan dinero, tal vez les dan un consejo, ¿verdad? Mira, no, ya no te voy a prestar el dinero, pero puedes hacer tal cosa, ¿verdad? A gestionar mejor, a poner un límites, a marcar más su zona de autocuido, ir a terapias, autocuido. Creo que no hay ni un solo espacio, ¿verdad? Donde aprendemos a conocernos o donde aprendemos a autocuidarnos que no sea psicoterapia. Bueno, allá afuera, ¿verdad? En cuestión, tal vez hay fuentes y por dicha yo creo que ahora existen muchos escenarios en Ujú, muchos lugares que promueven terapias holísticas que te permiten conocer un poco de tu pasado, de tu energía, de tus chakras, de cómo andas energéticamente. Todo nos permite como conectar con nosotros mismos y yo creo que esa es como la idea. Muchas lecturas de ahora o autores proponen mucho como el aquí y el ahora por lo mismo, porque estar presente nos permite conectar con el yo, nos permite conectar con qué andamos y eso de alguna manera nos permite gestionar mejor nuestras emociones. Hay un autor que es Enrique Rojas que menciona mucho esta parte de temporalidad, que él menciona lo importante de tener paz con la temporalidad o estar en bienestar con la temporalidad. ¿Qué es temporalidad? Estar ordenado con el pasado, ordenado con el presente, ordenado con el futuro. Si yo siempre estoy hubiera, es que yo no hice, es que si tal vez hubiera conocido a alguien aquí, estoy como en malestar con mi pasado. Eso me va a generar malestar. O si estoy con el presente, es que ahorita a mí nada me sale bien, qué pereza, todo aquí es terrible, las cosas no me funcionan, entonces estoy enojado con mi presente. Si estoy enojado con el futuro, es que tengo miedo de que las cosas no salgan, si me quedo sin trabajo, ¿qué pasa si me deja? ¿Qué pasa si no logro viajar? Entonces tengo un conflicto con el futuro. Entonces, todo eso genera malestar. Entonces, de alguna manera, estar en armonía, es la palabra que quería encontrar, con la temporalidad nos permite gestionar mejor y de alguna manera, pues, sentir más bienestar. ujú. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que tenía preparado para hoy. No sé si quieres cerrar con algún argumento para los que escuchan. Bueno, sí, podríamos, em, pues, enviar a todos a que tengan autocuido. No, no, que ojalá cada quien en su espacio busque y encuentre la forma en la cual pueda autocuidarse siempre, en conocerse. Siempre es un buen momento para conocerse. No hay una edad en específica, pero creo que ahora con tantos recursos que hay a nivel de redes o de psicoterapeutas, tanto holísticos como psicológicos, nos permiten, digamos, tener una herramienta para poder conocernos, gestionar mejor nuestras emociones. Siempre hay tiempo para, y creo que es un área importantísima de cada uno de nosotros y es una responsabilidad con nosotros mismos, aprender a conocernos. Y bueno, cierro nuevamente con la frase que me encanta de Marianne, que la repetí, que es comprender es ordenar, comprender es sanar. Entonces nos permite de alguna manera darnos un cimiento emocional estable que nos permita gestionar mejor. Cuando estamos ordenados, es más fácil, resulta más fácil gestionar emociones. Cuando todo está desordenado y ambivalente, es más difícil poder tomar buenas decisiones y poder gestionar lo que nos pasa al día a día. Siempre vamos a estar rodeados de emociones, de personas que nos detonan emociones y de ahí la importancia de aprender a cómo gestionamos emociones y buscamos bienestar, que el bienestar son estados, ¿verdad? Ujú, Y bueno, ese sería mi mensaje, que busquen los espacios acorde a sus creencias, acorde a sus
a su espiritualidad, a su forma de ver la vida, perspectiva, para poder conocerse y poder encontrar un bienestar. ¿Ya? Ok. Bueno, muchísimas gracias por el No, espacio, el gracias. tiempo y gracias por participar. No, con todo gusto, gracias a vos por el espacio y bueno, que tengas mucha suerte en estas, educar a la gente. Me alegra muchísimo que se crean esos espacios como tal, ¿verdad? Que permiten visibilizar el montón de cosas que hay que aprender y por dicha hay tanto que aprender. Que bueno, buena hora. Gracias a vos. Gracias. Si te gusta este podcast, no olvides recomendarnos a tus amigos y familiares si crees que algunos de nuestros episodios podría ayudar a alguien de tu entorno. Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir. Y gracias de antemano por todo tu apoyo.